Bien, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a su video semanal. Como siempre, estos últimos videos estamos comentando ciertas sentencias. eh, Hoy día vamos a comentar una demanda y parte de una sentencia de primera instancia. Pero ahora, por responsabilidad, por falta de servicio. Una cuestión bastante interesante, toda vez que nos habla, ¿no? De cómo el Estado no otorga el servicio o lo otorga en forma equívoca o tardía, ¿ya? Y los presupuestos de la responsabilidad del Estado, muchos autores han señalado que es responsabilidad objetiva, sin prejuicio, lo cual no cabe duda, que en un juicio hay que probar el actuar negligente del Estado, ¿no? Llámese falta de servicio. Porque evidentemente el Estado propende al bien común. Esto es lograr a cada uno de los integrantes de la comunidad social su mayor realización espiritual y material posible. Entonces, entendiendo esto de base, es interesante ver una demanda precisamente por falta de servicio donde se está solicitando indemnizaciones de perjuicio. A propósito de nuestro ramo de teoría de la responsabilidad. Partamos entonces. La demanda habla sobre la presuma, ¿no? Materia, intención de perjuicio, procedimiento ordinario y procedimiento del alto conocimiento toda vez que se busca declarar un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a que se te declare tu indemnización. Es una demanda contra el Hospital San José. No voy a dar el nombre del demandante, evidentemente. También tiene un demandado 2, es un demandado 1, Hospital San José. Dice Complejo Hospitalario San José. El demandado 2 es Servicio de Salud Metropolitana Norte. ¿Ya? A lo principal se está pidiendo la demanda juicio ordinario de indemnización de perjuicio por falta de servicio. En el primer otro sí, en subsidio, demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicio por responsabilidad civil extracontractual. Ustedes van a conocer que a la luz de la ley 19.966 hay una mediación que antes de interponer la demanda es obligatoria. ¿Ah? Luego, otro día vamos a hablar sobre eso. Luego, en el tercero, otro sí, acompaña documentos. Usualmente se acompaña mandato, ¿no? Algún tipo de documento, foto. Y luego, el otro sí habla sobre el patrocinio y poder. Señor juez de letras en lo civil de Santiago, y ahí habla, individualiza cada uno de los demandantes, la persona que lo va a representar y la naturaleza de la representación, ¿ah? Cumpliendo los requisitos de la demanda en particular. Bien. Ok. De conformidad, entonces, con los antecedentes que expondremos, venimos a deducir demanda civil de indemnización de perjuicio por falta de servicio de la administración en juicio ordinario civil en contra del complejo hospitalario San José. ¿Ah? Bueno, representado legalmente por su director, tanto, profesión médico, ambos domiciliados, y en contra del Servicio de Salud Metropolitana Norte. Menciono el número de los demandados porque, bueno, primero, este video es solamente para fines académicos y segundo, puesto que no es la primera demanda que puede llegar a tener una persona jurídica, ¿no? O en su caso de la Administración del Estado. Bien, los hechos, que es lo que nos interesa. Con fecha tanto, de año tanto, siendo aproximadamente las 8:43 AM, nuestros representados acuden con su hijo Ignacio Tanto, que en paz descansa, al servicio de urgencia del Hospital San José de la Comuna de Independencia, producto de que presentaba un fuerte dolor abdominal y vómitos. Lo mantiene en observación durante varias horas y ante la insistencia de nuestro representado exigiendo una pronta atención, siendo la 1:26 le realizan una tomografía computada de abdomen y pelvis.
El diagnóstico de ingreso es sospecha de apendicitis aguda. Eh, es decir, después de casi 5 horas de haber ingresado al hospital, realizan el primer examen a Ignacio. ¿Ya? Se enfatiza un poco esto por el tema de la falta de servicio, porque si bien es cierto, pudo haber tenido una atención médica, pero esta atención médica es tardía. Bueno, siendo las 4:20 del mismo día, luego de una tensa espera, nuestro representado, don Marco Tanto, padre de Ignacio, se acerca a informaciones para consultar sobre el estado de salud de su hijo y allí indican que debía continuar esperando porque le estaban realizando unos exámenes. Eh, el papá, preocupado por esta situación, pregunta si operarían o no al hijo, a lo que le responde que el cirujano tenía que evaluarlo y de conforme al resultado de sus exámenes tomaría una decisión. No conforme con la respuesta, pues su hijo presentaba mucho dolor, el papá vuelve a preguntar en informaciones en qué horario el cirujano visitaría a Ignacio. A lo que la persona que atiende el mesón responde que podría tardar hasta 3 horas, por lo que le recomendaron volver más tarde. Nuestro representado, sin una respuesta satisfactoria, pero con sus otros hijos en casa, se retiran del lugar para volver más tarde. A las 18 horas del mismo día, él le informa vía telefónica a nuestro representado que deben traer útiles de aseo porque deben operar a su hijo de apendicitis. Eh, la madre llega al hospital, sección de urgencia, y hace entrega de las cosas de aseo al enfermo que se encontraba junto a Ignacio, quien le confirma que su hijo iba a ser operado. Al entrar, él lo encuentra en la camilla con suero y con evidentes signos de dolor. Su madre, preocupada, le pregunta cómo se siente, a lo que Ignacio responde que está con mucho dolor, pero que le dijeron que ya iban a ser operados. Atendido que Ignacio sería operado, doña mamá vuelve a su domicilio a atender a sus otros hijos, Antonia, Valentina, Marcos, lo que sea, porque de solamente 8 años que llevan solo por un par de horas. La mañana del día 27 de enero, los padres regresan al hospital para ver la evolución de su hijo. Al consultar la información, le indican que había sido trasladado a la sala de pacientes críticos. B. Al llegar a esa sección, la madre, entra y le pregunta a Ignacio, al hijo, cómo se siente. Y él le responde que con mucho dolor y que no lo habían operado porque el doctor le indicó que no tenía apendicitis, sino una tripa inflamada, una tripa inflamada. Minutos después, cuando aún la señora mamá, ¿no?, se encontraba junto a su hijo y tratando de que alguien le explicaba qué estaba ocurriendo con la salud de su hijo, se acerca a un enfermero del sector quien le corrobora que efectivamente no habían operado a Ignacio debido a que habrían practicado un escáner cuyo resultado arrojó una ileitis que seguiría en observación y que sería sometido a nuevos exámenes. Cabe ser presente que luego de que el enfermero comentaba porque no lo habían operado, Ignacio le cuenta a su madre que alrededor de las 3 de la madrugada había tenido fuertes dolores, excesiva sudoración y fiebre. Es importante señalar que el informe médico de fecha tanto, entregado por el doctor Tanto, jefe de servicio de urgencia del Hospital San José, indica, el 27 de enero persiste con dolor abdominal, dolor inspiratorio, disnea y elevación de parámetros inflamatorios, por lo que se realiza angiotac para descartar tromboembolismo pulmonar y un nuevo TAC, que es la tomografía abdominal computada de abdomen y pelvis para dilucidar el posible diagnóstico de apendicitis aguda. En el mismo informe, el doctor afirma que la angiotac de tórax se efectúa el día tanto, a las tantas horas, y el TAC de abdomen y pelvis se realiza el de fecha tanto, a las tantas horas, cuyo diagnóstico es signos tomográficos de apendicitis aguda con perforación y absceso a su extremo distal, signos tomográficos de peritonitis apendicular, dilatación del intestino delgado de apariencia secundaria a proceso inflamatorio juicioso de cavidad abdominal.
Resulta evidente del mismo informe emitido por el doctor a cargo la negligencia en la que incurre, pues teniendo a la vista los graves resultados arrojados por los exámenes, esperó hasta tal hora de la madrugada y del otro día, hora que ingresó a pabellón, para efectuar la intervención a Ignacio. Es decir, sabiendo que tenía apendicitis aguda con perforación y absceso en su extremo distal, signos tomográficos, ¿cierto?, de peritonitis apendicular, decidió esperar 12 horas y 51 minutos para poder operarlo, sin duda una negligencia y falta de servicio inexcusable. Esta larga espera desencadenó una infección que no pudieron controlar y le costó la vida al hijo y hermano de nuestro representado. Con fecha tanto, los padres de Ignacio regresaron al hospital y se enteraron de que su hijo había sido trasladado a la sala de críticos B, a la sala de urgencia, lugar en que doña Tanto pudo verlo, por la mamá, ¿no?, preguntando por la salud y que lo habían operado, lo que Ignacio respondió que ahora sí que lo operarían porque le dijeron que le habían encontrado un punto negro en el apéndice. Él le menciona a su madre que a pesar de los calmantes ha dormido muy mal y no entendía la razón de la demora en su operación, pues primero le habían dicho que lo operarían a las 8 de la madrugada y luego sería operado a las 12. En ese momento ingresa una enfermera a la sala de emergencia y le indica a la madre que debe hacer abandono del lugar porque ya no era hora de visita. Por lo que la madre, junto a su marido, que estaba esperando a la resolución de la sala de urgencia, deciden volver a su hogar. Más adelante se enterarían de que el motivo de las suspensiones de la intervención quirúrgica se debieron primero a una decisión del anestesista y después porque el doctor a cargo decidió operar primero a otra persona y no tenía más pabellones disponibles. De fecha tanto, la madre de Ignacio llega al mesón de informaciones del Hospital San José y pregunta por su hijo. La respuesta fue que se encontraba en recuperación y que tenía que esperar para poder verlo. Cabe hacer presente que la madre esperó 25 minutos para estar con Ignacio. Finalmente, al ingresar a la sala de recuperación, encuentra a su hijo conectado a máquinas entubado, tal como se aprecia en las imágenes que se acompañan en un otro sí, de la presentación en muy mal estado y con suministro de suero. Y en este momento Ignacio no se movía y no cruzó palabra con su madre. Ante la evidente preocupación de Albert Ignacio y de la madre, ¿no? Fue a conversar con el médico a cargo del procedimiento y una doctora de turno le indica que el doctor, tanto para poder hablar con el equipo médico, debían regresar al día siguiente porque no se encontraba. Eh, Luego, bueno, para resumir un poco, ¿no? En informaciones le indican que había sido trasladado a la UCI, específicamente a la cama tanto, por cuanto había sido operado de peritonitis. Y fue derivado al equipo médico con proctología, quienes la podían atender en la mañana del viernes. Eh, bueno, el 31 81 tanto, a la hora tanto, nuestros representados llegan al hospital sospechando que algo no estaba bien, se vuelve a encontrar con el doctor Tanto, quien le señala que había encontrado pabellón para su hijo, que se había realizado aseo quirúrgico y que Ignacio se encontraba estable, sedado y no tendría dolor, que tuvo que limpiar el intestino porque si quedaba pus, todo se infectaría. Siendo en las horas de la tarde, fecha tanto, una doctora del hospital de cuidado intensivo les informa a sus padres que su hijo se encontraba estable, pero aún en estado de gravedad, por cuanto tenía fiebre elevada y se había suministrado antibióticos para mejorar el cuadro hipertermia. Cabe hacer presente a su señoría que el hijo de nuestro presentado, luego de la tardía operación, fue sometido a por lo menos 5 aseos quirúrgicos entre esta fecha y tal fecha. En este orden de acontecimiento, el padre
de Ignacio y se entrevista con la doctora y con la cirujana del equipo médico, quienes le mencionan que su hijo le había puesto una malla gástrica y un drenaje para examinar su cuerpo porque estaba expeliendo un líquido de su estómago. Eh, El viernes tanto, a la hora tanto, trasladan a Ignacio para realizar un escáner, porque aún se encontraba con un cuadro de hipertermia. Luego de efectuar el procedimiento, le retiran el respirador artificial y lo dejan únicamente con mascarilla. Es importante señalar a Lucía que el resultado de dicho escáner hasta el día de hoy no ha sido facilitado a sus padres por parte del equipo médico. ¿Ah? Bien, el día 14 de tanto aconteció los días anteriores, desde que su hijo ingresó al hospital, la madre, acude al recinto hospitalario para saber sobre el estado de salud. No le permiten verlo solamente por un lapso muy pequeño. La madre le pregunta si le duele la espalda, lo revisa y nota que en su espalda se encontraba una porción de tejido necrosado, escara, el que le producía dolor. Cabe destacar que Ignacio se encontraba con sus manos amarradas a la camilla y el motivo era porque el médico tratante consideraba a Ignacio un problema. Así las cosas, el padre de Ignacio se dirige al recinto hospitalario para visitar a su hijo y lo encontró agitado. Notó que tenía sábana en el suelo y desnudo. Le pregunta a una enfermera del por qué y le dicen que Ignacio se destapaba. Producto del mal estado de su hijo, ambos padres exigieron respuesta de algún médico de la unidad de cuidado intensivo, pero no encontraban a ningún profesional que les den detalles respecto al estado de salud de su hijo. El mismo 15 de mes tanto, durante la tarde, mi representado recibe un llamado desde el Hospital San José y le solicitan acercarse al hospital de manera urgente. Una vez ahí, le informan que su hijo había fallecido debido a un paro respiratorio sin dar mayores detalles al respecto. Solo le indican que el hospital carece de máquinas reanimadoras y que, producto de ese motivo, Ignacio había muerto. Posteriormente, nuestros representados durante la tarde solicitaron un certificado de deceso para realizar los trámites del Instituto Médico Legal, cuyo detalle señala que es septicis, peritonitis difusa operada, bronconeumonía bilateral. Importante señalar que la peritonitis es la afirmación del peritoneo, bueno, y todo aquí sigue estamos viendo los hechos, por supuesto, ¿no? Eh, Entonces, aquí hay varios aspectos a analizar. Primero, bueno, como ustedes verán, y como nosotros lo vimos en las clases de sincrónica, la responsabilidad médica, ¿no? La lex artis es muy importante en el procedimiento y qué tipo de responsabilidad o qué tipo de obligaciones tienen. Obligaciones de medio, obligaciones de resultado, lo que habíamos comentado. Aquí, evidentemente, hay una obligación, yo pienso que de medio, ¿ah? El derecho, que es lo que nos importa. En el caso de Auto, el actor ha procedido a imputar responsabilidad al Estado, específicamente al complejo hospitalario Tanto, San José, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, debido al actuar antijurídico de uno de sus agentes en el desempeño de sus funciones, el cual le ha ocasionado un daño antijurídico en sus derechos. El actuar de un profesional de salud, doctor Tanto, junto a otro funcionario, ha generado responsabilidad de los demandados, denominado falta de servicio, el cual emana, en este caso, de los daños y perjuicios que provocan y causan los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, lo que está reconocido en la Constitución Política de la República de Chile de 1980 y en la Ley General de la Administración del Estado, Ley 18.575. Bueno, luego se va al artículo sexto de la Constitución de 1980, donde, bueno, se reproduce lo ahí dicho. En dos palabras, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, ¿no? Luego menciona el artículo séptimo, que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular sus cargos. Aquí nosotros sabemos que todo lo que sea contrario a aquello acarrea la nulidad de derecho público, ¿no? Luego dice y menciona otra norma legal, que es el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, a propósito del numerando 1 del artículo 19, que nos dice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
El artículo 38 establece cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus órganos, de las posibilidades podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiera causado el daño. En el caso de Marra, el respeto y protección a la vida e integridad física en su calidad de paciente fue atropellada por el Estado de Chile a través del complejo hospitalario Tanto de Servicio de Salud Metropolitano ya mencionado, por su manifiesta falta de servicio sin perjuicio de otras acciones y omisiones que se mencionan en la demanda. La Constitución Política de la República estableció en su artículo 38, en su segundo, mecanismo de reparación de los daños producidos por la administración para los particulares. Este sistema de imputación establecido en la disposición señala y caracteriza fundamentalmente por ser un carácter directo, es decir, la acción de reparación del particular afectado se hace efectiva en el patrimonio fiscal. La ley orgánica constitucional, artículo 18, ley 18.575, artículo primero, dice, la administración del Estado estará constituida, entre otros, por los ministerios, en el caso del Ministerio de Salud, los órganos de servicios públicos, entre los cuales está el complejo hospitalario Tanto, que ya he mencionado, en lo que habíamos relatado en esta cápsula, en este video que estamos comentando. De acuerdo al Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, estos tienen la obligación de ejecutar acciones para la recuperación de salud y la rehabilitación de los enfermos. Los servicios de salud dependen del Ministerio, y un poco más de normativa que no nos reproducen un poquito, ¿no? Ya. El artículo tercero, esto es importante, de la ley 18.575, dice la administración del Estado estará al servicio de la comunidad, atendiendo a las necesidades públicas en forma continua y permanente. El artículo cuarto de la ley en comento establece que el Estado será responsable del daño que causen los órganos de la administración del Estado de su función. Entonces, luego, el artículo 42 de la ley 18.565, los órganos de la administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiera incurrido en tal falta. Eh, otra, para no, otra norma importante, eh, vamos a hablar un poquito acá. La responsabilidad por falta de servicio. Precisando este concepto de falta de servicio, el profesor Hugo Caldera Delgado expresa que hay falta de servicio cada vez que el servicio público ha funcionado mal, ha funcionado prematura o tardíamente o no ha funcionado en absoluto. O sea, en dos palabras, el servicio no se otorga o se otorga malamente o tardíamente. La falta de servicio fundante de la responsabilidad del ente público no precisa del elemento dolo culpa. Su procedencia se encuentra su origen concretamente en el mal funcionamiento del ente público, lo que en el caso de auto parece en forma manifiesta. Este tipo de caso no se trata de mal funcionamiento fundado en la culpa y no es pertinente ni atingente examinar si era o no exigente al órgano de la administración prever el resultado y llevar a cabo la actuación omitida. El ente público y órgano de la administración actuó mal y aunque la actuación defectuosa de sus personeros hubiese sido sin culpa, es decir, que no le puede ser sido reprochada, el ente público responde igual, ¿no? Eh, según eh, la teoría, ¿no? Mayoritaria de la responsabilidad por parte del Estado, precisamente por responsabilidad objetiva. Digo. Eh, Aquí menciona un profesor de Derecho Administrativo, Pedro Perry, quien dice que la falta de servicio la constituye una mala organización o funcionamiento defectuoso de la administración, ambas nociones apreciadas objetivamente y referidas a lo que puede exigirse de un servicio público moderno, y a lo que debe ser su comportamiento normal. Si por esta falta de servicio se ocasiona un daño a un particular, la administración deberá indemnizar. En la falta de servicio, la persona del funcionario no interesa, ya que éste no es responsable civilmente ante la víctima, ni ante la administración, y para el caso que sea perfectamente individualizado, su acción o omisión puede o no ser constitutiva de una falta administrativa, siendo este hecho en todo caso independiente de la existencia de la falta de servicio. Si el mal funcionamiento de la administración
causa daño, ella verá comprometida su responsabilidad y no así el agente o funcionario cuya actividad directa o indirecta lo ha ocasionado. De manera tal, especifica la Ley 19.966 que establece el régimen de garantías de salud en su artículo 38, que dice que los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio. Los demandados, a través del complejo hospitalario que ya hemos mencionado, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano ya mencionado, y el actual negligente de su agente, contrajo en forma directa eh, e inmediata la responsabilidad que lo va a obligar a indemnizar a los actores. Luego se menciona que los demandantes han sufrido los daños y perjuicios a propósito de lo que está fundamentando, ¿no? En la demanda, ¿no? Estamos viendo los fundamentos de derechos, por cierto. ¿Ah? Relación de causabilidad del daño, ¿viste? Está hablando del daño, nexo causal, todos los presupuestos que hemos hablado en las sesiones sincrónicas, ¿no? La relación de causabilidad entre el daño y la actividad o una actividad personal del complejo hospitalario. Eh, También habla que los funcionarios causantes del daño en su caso se encontraban en el momento de los hechos en el ejercicio de sus funciones. eh, y así menciona una, una parte, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción para efectos vivendi en su fundamento de derecho, que también lo voy a mencionar porque es interesante. Es donde nos dice la Corte de Apelaciones de Concepción en causa Caroturá Oviedo con Servicio de Salud de Talcahuano, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema por sentencia 24 de enero de 2002, rol 3665-2002, Gaceta Jurídica número 259, ha señalado que la responsabilidad extracontractual de los servicios de salud y de los demás órganos públicos es de carácter objetivo, pues se encuentran necesariamente la obligación de indemnizar los daños que causen con su actividad, cualquiera que haya sido el comportamiento de los funcionarios públicos que actuaron en ejercicio de esa actividad, pues su conducta no condiciona en modo alguno aquella. Por otro lado, en el mismo fallo citado se recoge la doctrina en orden que este sistema de responsabilidad extracontractual del Estado y sus organismos personificados no tiene mayor relevancia el comportamiento de sus funcionarios, porque hayan actuado o no con dolo o culpa, aquellos siempre se encuentran en la necesidad de responder por los perjuicios que ocasionan con su actividad. En efecto, a dicha jurisprudencia, Baeza Rojas con Servicio de Salud de Antofagasta, que una vez constatado el daño, su origen y la causalidad, este se ha de imputar al organismo de administración del Estado directamente, siendo indiferente que el daño hubiera tenido su origen en una actuación negligente o una falta o culpa de personal del funcionamiento del servicio público. Los perjuicios. El daño antijurídico causado por la omisión negligente culpable del complejo tanto, dependiendo del servicio de salud tanto, debe ser totalmente reparado a las víctimas. Ahora bien, es evidente que a los actores se les ha ocasionado daño, de la reparación, siguen hablando y fundamentando el daño. ¿Eh? Y luego, bueno, conforme con nuestra jurisprudencia, importan daño moral, indemnizar los dolores, sufrimientos, aflicciones, preocupaciones, depresiones y molestias inferidos a la víctima. Este daño consiste en los dolores, sufrimientos, angustias, preocupaciones y molestias experimentados por la víctima y el tribunal debe regularlo atendido a la cantidad del mal que debe soportar la víctima. Bueno, entonces, luego continúa la demanda hablando y fundamentando más que nada los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, veo acá. Bien. Luego, bueno, luego viene lo que acompaña, ¿no? Evidentemente, la epicresis, los certificados, fotos, etcétera. Ok. Eso en cuanto a la demanda. Es importante siempre que ustedes tengan noción de los puntos de prueba, ¿ya? Eh, los puntos de prueba en que,
en que establecen los sentenciadores para poder ver la veracidad de los hechos alegados y que se dé fundamento al derecho que se reclame. Esto quiere decir en este caso al derecho de a ser indemnizado por el daño ocasionado, principalmente por lo que se alega que es la falta de servicio. Es por eso que es importante ver eh, la resolución y mencionar cuáles son los puntos que estableció la juzgado de primera instancia, ¿no? Primero, como se pide autos para 318, luego dice vistos. Se recibe la causa prueba fijándose como hechos sustanciales pertinentes controvertidos lo siguiente. Primero, la efectividad de haber ocurrido los hechos imputados en la demanda. ¿Ya? Hay una narración en la demanda, hecho 1, hecho 2, hecho 3, ocurrió esto a tal hora. Bueno, la efectividad de todo eso. Dos, responsabilidad y obligaciones de las demandadas. Acordémonos que habían dos demandadas, ¿no? El hospital más, más el otro ente público. Luego de aquello, después de estos dos, este segundo punto de prueba, responsabilidad y obligaciones de la demandada al reparar los perjuicios producidos con ocasión de la muerte de Ignacio. Tercero, existencia, mira, fíjense, existencia, naturaleza y monto de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión del actuar de la demandada. Y finalmente, el otro punto de prueba que se fijó, relación de causabilidad entre los perjuicios alegados y el daño producido a los demandantes. Y en la afirmativa, hechos que los constituyen. O sea, ya, ok, estamos bien. Vamos a probar la relación de causabilidad entre los perjuicios alegados y el daño producido. Pero necesitamos saber cuáles son los hechos que acreditan dicho nexo causal. Fíjese para recibir la testimonial que procediera en los 2 últimos días hábiles del probatorio a las 9 horas, si recayese el día sábado, la sacramental, al día siguiente hábil de la hora señalada. Notifíquese por cédula, ¿no? Ustedes saben que la resolución que recibe la causa prueba, su naturaleza jurídica es ser una sentencia interlocutoria de segundo grado, la cual por supuesto que es reponible especialmente dentro del tercero día con apelación en subsidio. ¿Por qué? Porque el plazo de la apelación sigue corriendo. ¿Ya? Le repaso un poco de proceso. Ya, bueno, sigamos. Eh, Otra resolución a la cual quiero llegar y ya ir terminando el video de la semana es la sentencia. ¿Ya? Y aquí estamos. Hemos llegado a la sentencia. Eh, Lógicamente no voy a leer toda la sentencia, que son 38 páginas. ¿Eh? Principalmente porque, bueno, considerando, vamos a ver la parte expositiva en cuanto al fondo de lo que están alegando, lo que están pidiendo, ¿cierto? Vamos a ver solamente la parte que menciona parte de normas, el razonamiento de la magistratura y finalmente eh, lo que habla, ¿no? Eh, Vamos a saltar todo esto, lo que menciona, porque toda la sentencia tiene su parte expositiva, considerativa y resolutiva. Entonces estoy saltando toda la parte expositiva que más o menos ustedes eh, han escuchado, han visto. Ya, un segundo. Bueno, en la sentencia van hablando sobre el daño, cómo ocurrieron los hechos, el derecho, los perjuicios, etcétera. Ya, aquí está interesante esta parte, mira. Controversia de los hechos. Hay una parte con mayúscula en la sentencia que dice controversia de los hechos. Esta defensa controvierte formalmente los hechos en que se fundan las demandas y las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan.
como también el monto y naturaleza de los perjuicios demandados, con excepción de los hechos que se aceptan expresamente en esta contestación. Entonces, bueno, aquí realmente está hablando la parte demandada. ¿Ah? Eh, Aquí, aquí está contestando súper tiro de la Servicio de Salud Metropolitana. Dice, mira, sin perjuicio de lo señalado en cuanto a la improcedencia de la acción indemnizatoria, cabe hacer presente a su señoría que se ha demandado en estos autos al Servicio de Salud Metropolitano Norte y el Hospital San José. Sin embargo, dada la calidad del establecimiento autogestionado del Hospital San José, oponemos la excepción de falta de legitimación pasiva del Servicio de Salud Metropolitano Norte. O sea, lo que están diciendo es que contra ellos no se tienen que dirigir, por eso falta una legitimación pasiva. O sea, la legitimación es porque la ley faculta para demandar y pasiva porque contra ti se ejerce la acción. ¿Ya? Bueno, Viquito, ahí está en la parte expositiva. Pero quería mencionar aquí. Bien, van analizando ahora ciertos puntos, ¿m? Que voy a leer solamente algunos. ¿Ya? Dice, en cuanto a la responsabilidad que se le imputa al Servicio de Salud, se ha demandado al Servicio de Salud Metropolitano Norte en consideración a que, según señala el demandante, el hospital tanto sería una institución dependiente de dicho servicio. Sin embargo, en este caso, como ha quedado dicho, el Servicio de Salud Metropolitano carece de legitimación pasiva en cuanto el hospital demandado es un establecimiento de autogestión en red, representado legalmente por sus directores respectivos, debiendo ser, en consecuencia, rechazada la demanda a su respecto. Sin prejuicio de lo anterior y tal como señalamos anteriormente, para que exista responsabilidad de la administración se debe acreditar la falta de servicio del órgano, es decir, la actuación negligente, concreta y causalmente directa en el daño reclamado en que ha incurrido el demandado, en este caso el servicio de salud, lo cual no ha indicado en la demanda, por lo que ninguna responsabilidad le cabe al servicio antes mencionado. O sea, que se dedicó la parte demandante a ver cómo el actuar en sí en particular, pero como demandó también al Servicio de Salud, pero no dijo de qué manera había causado perjuicio. Entonces también como argumentando desechar que no se va a tomar en consideración la demanda para contra el Servicio de Salud Metropolitano, aparte de ser un ente propio, el hospital en comento, una institución dependiente, al no ser una institución, ¿no? Tiene su autogestión. Eh, Ahora bien, en el caso en materia de estos autos, debemos tener presente que el hijo ingresó a la urgencia del hospital por sus propios medios y completamente consciente el día tanto, refiriéndose a un dolor abdominal en una región fosa ilíaca derecha asociada a la sensación febril, demostrándose en su examen físico un abdomen globuloso, blando y sensible, lo que se consideró compatible con un cuadro de apendicitis aguda, por lo que se ordenó la realización de los exámenes pertinentes. La condición, eh, la condición descrita en un paciente de 23 años de edad padecía de obesidad mórbida, índice de masa corporal superior a 40. La condición descrita implica que el señor Araneda era un paciente de alto riesgo quirúrgico por la altísima posibilidad de morbimortalidad en caso de ser sometido a cirugía y además permitía considerar como un posible diagnóstico el de elititis, de todo compatible con el cuadro de síntomas presentados. El equipo médico responsable enfrentó dos posibles diagnósticos igualmente probables y ambos totalmente compatibles con los síntomas presentados por el paciente. Este proceso de observación del paciente implicó no solo una permanencia en el recinto hospitalario, sino que también la administración de hidratación endovenosa y analgésico, además de antibióticos. Como resultado del necesario proceso de observación, se logró establecer que el diagnóstico acertado era el de apendicitis aguda, sin complicaciones, eh,
Lamentablemente, en la madrugada tanto, un nuevo tax de autómino evidenció un signo de apendicitis. Está hablando ahora la judicatura, ¿no? El juez. Así las cosas, podemos afirmar que el actual personal médico paramédico del hospital tanto se ajustó a la ley Artis, teniendo especialmente en cuenta las condiciones de riesgo propias del paciente y poniendo a su servicio todos los medios con que contaba. De hecho, tanto el diagnóstico dado en la atención de urgencia como el proceso de observación y constatación diagnóstica, así como la preparación del paciente para la realización de una cirugía segura e incluso la cirugía que debió realizarse ante la repentina agravación del cuadro clínico y las atenciones postoperatorias dispensadas al señor Tanto fueron de toda exitosas, favorables a su salud y confirmatorias del diagnóstico de los procedimientos aplicados. El lamentable fallecimiento del paciente, 18 días después de la cirugía practicada, fue del todo imprevisible y no obstante a ello, el personal del hospital tanto actuó con diligencia y prematura, aplicando todas las técnicas y procedimientos prescritos por la ley ARTE, sin que sea imputable eh, ninguna falta de la cual pueda nacer obligación instructoria alguna. Bueno, así sigue la sentencia. Habla un poco de la inexistencia de la razón de causabilidad entre la supuesta falta de servicio y el daño invocado por los actores. Te estoy resumiendo para no aburrirte con este video. Eh, Luego se refiere al daño moral. ¿Ah? Eh, a ver. Y aquí hay otra cosa interesante de mencionar. En la perspectiva anteindicada, que hay que regular el monto de la indemnización asumiendo la premisa indiscutida de que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de pérdida extrapatrimonial sufrida. Así, el juez, al evaluar el daño moral, debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen cuando para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien lo demanda. Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y o del demandado como elemento para fijar la cuantía de indemnización, pues como se ha dicho, el juez solo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en el cual no tiene influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica eh, del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasi delictual, habría que estarse el principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. Así lo ha entendido la doctrina nacional, Alessandri, Arturo, la responsabilidad extracontractual, página 565, y de la excelentísima Corte Suprema, revista de Derecho y Jurisprudencia. Por lo que un criterio diverso quebrantaría el principio de igualdad, resguardado incluso a nivel constitucional, de modo que las víctimas de hechos ilícitos causados por personas de fortuna obtendrían por daños semejantes indemnizaciones superiores a las víctimas a las víctimas de daños iguales causadas por personas de menos fortuna. Junto a lo ya expuesto, es importante considerar que para el monto fijado a manera de indemnización del daño moral sea justo a ambas partes. Debe ser establecido de acuerdo con los criterios generales de la jurisprudencia y parámetros establecidos para las decisiones en materia de salud. En este acápite es imperioso advertir al tribunal eh, eh, de que en materia de salud existen parámetros ilustrativos de monto, de indemnización de gravedad de las lesiones. En efecto, el artículo 36 de la Ley 19.966, inciso final, establece que una resolución administrativa establecería los montos máximos que en virtud del procedimiento de mediación podrían pagar los prestadores institucionales públicos, así como por resolución número 142 del Ministerio de Hacienda y Salud, Subsecretaría de Salud, de fecha de 8 de abril de 2005, se han establecido los montos máximos que en virtud del procedimiento de mediación, regulado en la Ley 19.966, pueden pagar los prestadores institucionales, señalando, en el caso de que hubiera fallecido el paciente, la indemnización máxima autorizada a pagar por parte del prestador de salud en la suma de 3.000
500 UF, monto muy inferior al solicitado por los actores de auto. Bueno, luego se sigue la sentencia. Evidentemente no voy a leer todo, solamente las partes que me parecen importantes para el proceso de aprendizaje. Eh, ya, bien. Mm, Bueno, evidentemente antes el juez habla todas las pruebas que rindieron en el proceso, ¿no? Todo lo testimonial, eh, la documental, cómo fueron probando todos los prejuicios alegados, los que solicitaron en dos palabras. Bien, hablan sobre las tachas. Y ya, acá hay otra cosa importante. Que, de acuerdo al artículo cuarto de la Ley 18.575, el Estado será responsable de los daños que cause el órgano de administración del ejercicio de sus funciones sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que lo hubiera ocasionado. Por su parte, el artículo 42 del referido texto legal dispone que los órganos de administración del Estado serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir contra el funcionario que hubiera incurrido en falta de personal. Al efecto, y como lo ha señalado la excelentísima Corte Suprema, recientemente en el fallo de 5 de octubre de 2012, rol 1328-2009, la falta de servicio es el factor de atribución general de la responsabilidad patrimonial de la administración, vale decir, el fundamento jurídico en cuya virtud los costos de los daños sufridos por un particular son asumidos por aquella. Así, la falta de servicio configura una presunción de culpa que opera por el solo hecho de que el servicio no funcione debiendo hacerlo o lo haga imperfectamente o con retardo, que es lo primero que dijimos en este video, ¿no? De este hecho se deduce la culpa de la administración debiendo ésta, y no el dañado, acreditar que se ha obrado con la diligencia y el cuidado debido. Se trata, por ende, de una presunción simplemente legal, en todo equivalente a la presunción establecida en el artículo 2329 del Código Civil. Probablemente sea por esta razón por la que se ha pensado erradamente en un régimen de responsabilidad objetiva sin que exista norma que lo determine. Por consiguiente, la responsabilidad extracontractual del Estado se impone directamente y sobre la base de una presunción de culpa que puede desvanecerse siempre que se pruebe el caso fortuito o causa legal de justificación. También el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción de 11 de agosto del año 2004 se dejó establecido que la responsabilidad que se imputa a la entidad demandada solo puede ser indagada a través de la noción o la teoría de la falta de servicio público, la que en términos simples importa todo mal funcionamiento del servicio, que existe consenso, que hay falta de servicio en las siguientes situaciones. A, cuando no ha funcionado existiendo el deber funcional de actuar. B, cuando el servicio que ha funcionado pero deficientemente. Y C, cuando ha funcionado pero tardíamente. Y ahí hay un montón de autores como Alejandra Watt, Deitch, Javier Barrientos, Grandón, Leonor Chiverri, Iñigo de la Mesa, Rasmuri, Carlos Pizarro Wilson, Jurisprudencia Civil Comentada, Editorial Abelot Perrot, primera edición, año 2011, página 103. Que así la normativa aplicable a estos casos, el artículo 38, y replica un poco lo que nos dice esa norma, principalmente en el inciso segundo, ¿no? Del artículo 38 de nuestra Carta Fundamental. Luego, eh,
y se consta en auto y no se demuestra por parte de la demandada motivos bajo los cuales se justifiquen los retrasos en el diagnóstico del joven, así como la primera de tres intervenciones quirúrgicas en que se descubre el estado agravado de la inicial apendicitis que según consta en el certificado de función derivó de una causa de una sepsis, peritonitis difusa operada, bronconeumonía bilateral. De los hechos anteriores dan constancia los testigos, así como profesionales que atendió la salud mental de los demandantes. O sea, se acompañó además un certificado del psiquiatra. ¿Mm? Bueno, que resulta incuestionable que el paciente ingresó al recinto hospitalario con dolencia y que solo luego de casi 3 días fue intervenido por una apendicitis aguda que progresó en el transcurso de los días a una peritonitis y que consta en el certificado de función como una peritonitis difusa y un estado de sepsis a mediados del mes de abril. De este modo, concluye el juez, es posible concluir que existe falta de servicio alguna en cuanto a la tardía y deficiente entrega del correcto diagnóstico y correlativo tratamiento e intervención médica en el tratamiento del paciente fallecido don Ignacio Andrés Aranea Bustamante. Toda vez que no se comprende, y como se señala en el informe pericial, la tardanza en la intervención quirúrgica del paciente, así como las vacilaciones en el correcto y preciso diagnóstico del joven, como se señala en la documental acompañada a los autos e informe pericial que dan cuenta de la estadía del fallecido en el Hospital San José, que solo a mayor abundamiento y teniendo en consideración el diagnóstico de ingreso del joven al hospital, no existe prueba alguna que reste apoyo a la decisión de haber atendido de forma pronta y asertiva las dolencias del señor Aranea, pudiendo haberse evitado las consecuencias que ya se han narrado. Eh, que ha atendido el mérito de lo resuelto, esto es existir falta de servicio imputable al servicio metropolitano tanto, el complejo hospitalario tanto, y su equipo médico, encabezado por el doctor tanto, versa la procedencia de la acción administratoria de perjuicio planteada por los actuales, se acogerá la consideración del daño ocasionado a los demandados, pudiendo el Estado repetir en contra de su dependiente según indica la legislación. En cuanto al nexo causal entre los hechos y el resultado de la muerte del paciente, esto es el sufrimiento provocado a los padres y hermanos de fallecido, no es sino el reflejo, no es sino el reflejo, ¿cierto?, de una negligencia por parte de la institución en cuanto al servicio prestado por el equipo médico, encontrándose, por tanto, acreditado el perjuicio moral ocasionado a la víctima. Que en cuanto a los montos ya indicados, en el considerando 15º, se entiende que como daño moral, el pretium doloris se ha expresado que ésta se encuentra configurado por el hecho de la situación que haber perdido un hijo y un hermano de forma tan dolorosa, produciéndose quiebres familiares y secuelas psicológicas de quienes son sus cercanos, así como de sufrir trastorno anímico que se ha mantenido y agravado en el transcurso del tiempo. Que la asistencia de dicho daño se encuentra acreditada, la prueba testimonial, documental, médica, psicológica rendida en el efecto. Sin embargo, dicha prueba no es suficiente para determinar los montos demandados. Esto es el monto en que se ha sido evaluado el dolor por parte de los actores, a saber la suma de 120 millones de pesos para cada uno de los padres y 80 millones por cada uno de los hermanos. Que por tanto la suma demandada por este concepto, esto es por daño moral, asciende a la suma de 120 millones y 80 millones. Es una suma que carece de justificación y por ende aparece como del todo excesiva. Y al existir en auto antecedentes que pudieron lograr la convicción hasta sentenciadora en un sentido diverso, es que estima que el daño moral no puede ascender a la suma mayor de 100 millones de pesos. A la madre, ¿cierto?, del fallecido, 100 millones, y al padre, tanto, eh, y 100 millones al padre y 20 millones por cada hermano. Eh, Se declara que se acoge parcialmente la demanda contra el servicio tanto y hospital tanto, que causó la muerte a Ignacio, debiendo indemnizarse de los demandados según se viene señalando. Que por no resultar totalmente vencida la demanda, no se le condenará en contra. Y este es el fallo que ustedes lo pueden ver en la página del Poder Judicial del 19 Juzgado Civil, rol 27054-2018.
del 19 civil. ¿Ya? Bueno, hoy se encuentra en apelación de dicha sentencia, no se encuentra resuelto aún y el ingreso corte de la Corte de Operaciones de Santiago es el ingreso corte número 6871-2020. Eh, una cosa es lo teórico. Y la otra cosa es llevar lo teórico a lo práctico, ¿ya? Las personas no quieren que tú le expliques en normas legales, las personas quieren solución a sus problemas, ¿ya? Entonces, esa solución hay que ocupar estas herramientas legales y sentencias para poder lograr una mejor teoría del caso y lograr finalmente la convicción a la judicatura. Ha sido un gusto trabajar nuevamente en este video semanal y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.